Los árboles de decisión en aprendizaje automático ordenan datos. La clave está en entender qué criterios se utilizan para decidirlo. Lo primero, todo el aprendizaje automático siempre estructura los datos según criterios definidos y precisos, y podemos afirmar como axioma que estos criterios están basados en formulaciones matemáticas. Las decisiones nunca son arbitrarias ni subjetivas, sino que se derivan de principios matemáticos rigurosos y comprobables. En los árboles de decisión, partiendo de un nodo original que contiene todos los puntos de datos etiquetados, el modelo los evalúa y hace una pregunta inicial y casi siempre otras preguntas secundarias que permitan ir dividiendo los datos según las características que generen la mayor ganancia posible de información. IG por sus siglas en inglés. ¿Qué es IG? Pues esa fórmula matemática que determina cuánta ganancia de conocimiento o reducción de incertidumbre se gana al dividir el conjunto de datos en subconjuntos, haciendo una pregunta sobre una característica específica. Así que la ganancia de información es el concepto clave de este modelo y la fórmula que lo hace calcula la diferencia entre la impureza del nodo antes de la división y la suma ponderada de las impurezas de los nodos después de la división. Esta ganancia de información es una idea que se puede convertir en una fórmula que permite calcular el valor cuantitativamente de esa ganancia. Empezar diciendo que nada impide calcular esta ganancia para multitud de subnodos, y esta sería su fórmula, en la que utiliza un sumatorio para calcular la suma ponderada de las impurezas de todos los nodos en los que se lleve a cabo la división, para restar su sumatorio del nodo inicial antes de la división. Pero por razones prácticas y de eficiencia, la mayoría de las bibliotecas, incluida scikit-learn, implementan árboles de decisión binarios, como vimos en el anterior vídeo con este ejemplo, en el que cada nodo se divide siempre en dos únicos subnodos, y el cálculo que se hace es la diferencia entre la impureza del nodo original y de los dos subnodos. Aquí sería con este, aquí con este y así con la profundidad de anidamiento indicada. Lo que da lugar a esta formulación, de la que puedes ver varias variantes, pero en todos los casos significan lo mismo. Son dos formulaciones de la idea con las que calculamos esa ganancia de información. Fórmulas muy sencillas, por enrevesadas que parezcan, y que debería servir para perder esa especie de miedo escénico ante la formulación tan común y que lo es también en general ante el razonamiento complejo, clave en la educación futura. En las dos lo que hacemos es sustituir la fórmula de la ganancia de información que divide el nodo original en un número m de subnodos. Ahora sustituimos el sumatorio de 1 a m por solo dos subnodos. Y lo que hacen las dos fórmulas es llevar a cabo una resta. Tras calcular la ganancia de información de los dos subnodos y sumarlos, restan el resultado de la ganancia de información del nodo padre. A la impureza del nodo padre le restamos la suma de las impurezas de los nodos hijos, simplemente eso. Al formular se pueden usar distintos signos, pero significan lo mismo. IG de sub P, A o IG de sub P, F es el resultado, la ganancia de información que logramos al dividir el conjunto de datos D sub P usando un atributo o característica que aquí define como A y aquí como F, pero eso da igual. Si lo volvemos a ver sobre el nodo A o F, sería la pregunta que el modelo ha decidido que es la mejor. El largo de pétalo es menor o igual a 2.45. ¿Cómo lo decide? Luego lo veremos en un ejemplo práctico, pero de nuevo sirve para entender la lógica de funcionamiento interno de estos modelos basados en su enorme memoria y su capacidad de cómputo, que es lo que hace esto posible. Simplemente calcula todas las posibles opciones usando todas las posibles combinaciones de características.
¿Cuál de ellas le ofrece como resultado una mayor ganancia de información? Pues esa es la que aplica. Aquí, tras llevar a cabo todas las operaciones necesarias sobre los datos de entrada, ha decidido de forma objetiva y con precisión matemática que el mejor resultado es este, que como ya vimos le ofrece una división pura. Así que en esta fórmula el atributo, le llames A o le llames F, es igual. Hay una tendencia a creerse que se entiende algo porque se le ha puesto un nombre, un sinsentido más. Lo que importa es entender lo que representa aquí el atributo. El atributo es la característica que analiza a través de una pregunta. El modelo lleva a cabo cálculos y al final elige de todas las posibles opciones la que aporte una mayor ganancia de información. Puede llevar a cabo miles de operaciones. En el caso del dataset IRIS aún podría estar al alcance del cálculo humano. En los LLMs y modelos más avanzados, ya digo, con algoritmos y operaciones diferentes, pero ocurre algo muy similar, aunque en ese caso lleva a cabo millones y millones de operaciones matemáticas. Eso es potencia de cómputo, que almacena en millones y millones de tokens parametrizables. Eso es capacidad de memoria. Conserva almacenados esos resultados en esos tokens parametrizables, que será lo que utiliza en el futuro para inferir respuestas ante nuevas situaciones que no ha visto antes. Estos árboles de decisión llevan a cabo cálculos y al final deciden la característica de todas las posibles y para todas, llevando a cabo el cálculo, la que le ofrezca una mayor ganancia de información. Aquí está, pero elegida de un modo para nada arbitrario o subjetivo. Estos algoritmos lo hacen automáticamente en segundos y toman una decisión matemática que debería alejar de una vez tanta barbaridad supersticiosa que se está propagando sobre el funcionamiento de estos modelos. I de sub P, formulado igual en las dos fórmulas, es la impureza del conjunto de datos antes de la división. D sub left y D sub right, que aparecen aquí como N sub left y N sub right, son los subconjuntos de datos después de la división. En este árbol serían 50 y 100. I de sub left e I de sub right son las impurezas de cada uno de esos subconjuntos izquierdo y derecho respectivamente. Lo que nos queda por determinar en esta fórmula es cómo se lleva a cabo el cálculo de la impureza en cada nodo. Los árboles de decisión utilizan diferentes medidores de impureza, especialmente tres. La impureza de Gini, que lo que mide es la frecuencia con la que un elemento seleccionado al azar sería identificado incorrectamente. Esta es su fórmula, en la que P sub I es la proporción de las muestras que pertenecen a la clase I en el conjunto de datos D. Lo veremos en un momento en un ejemplo práctico. La entropía o entropía de Shannon, que proviene de la teoría de la información y mide el grado de incertidumbre o desorden en los datos. La entropía es mayor cuando la distribución de clases es más uniforme, lo que significa un mayor desorden, y se calcula con esta fórmula, en la que P sub I es nuevamente la proporción de las muestras de la clase I. Gini y entropía tienden a dar resultados bastante similares. La entropía puede ser un poco más precisa en algunos escenarios, pero Gini garantiza también modelos de alta calidad y requiere menos cálculos que la entropía, al no utilizar funciones logarítmicas que son más costosas desde el punto de vista de necesidades de cómputo respecto a las operaciones aritméticas que lleva a cabo Gini. La tercera métrica para las impurezas es el error de clasificación, que es la proporción de las muestras más frecuentes que no pertenecen a la clase más común en el nodo. Es una medida más sencilla y esta es su fórmula, en la que max P sub I es la proporción de la clase más común en el conjunto de datos D. Como vimos en el ejemplo del árbol creado con sklearn, si no se le indica otra cosa, usará de modo predeterminado la impureza de Gini
para calcular esa ganancia de información. Vamos a ver a partir de su fórmula qué cálculos ha llevado a cabo usando la impureza de Gini al crear el árbol de decisión con el dataset IRIS. En el nodo padre la proporción de cada clase es de 50 de 150, que es igual a 1/3. Así calculamos la impureza de Gini. 1 menos la suma de cada una de las proporciones al cuadrado, que es igual a 1 menos 3 por 1/3 al cuadrado, que es igual a 1 menos 1/3, que es igual a 2/3, 0.667, como vemos en el resultado del árbol. El nodo izquierdo, que solo tiene setosa tras la división, es un nodo puro. La proporción de setosa es 50 de 50, igual a 1, y de versicolor y virgínica es 0. La impureza de Gini para este nodo la calculamos así: 1 menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a 1 menos 1 igual a 0. 0 impureza Gini, como vemos también en el árbol. Y el nodo derecho, después de la división, contiene 100 muestras: 0 setosa, 50 versicolor y 50 virgínica. La proporción de cada clase en el nodo derecho es 50 de 100, igual a 1/2 para versicolor y virgínica y 0 para setosa. Así calculamos la impureza de Gini, igual a 1 menos 0 al cuadrado más 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado, que es igual a 1 menos 0 más 1/4 más 1/4, que es igual a 1 menos 1/2, igual a 1/2 o 0.5, que es también la salida que vemos en el árbol. Una vez conocidas las impurezas de los tres nodos, el padre y los dos subnodos, podemos calcular la ganancia de información, que es la diferencia entre la impureza del nodo padre y la suma de las impurezas de los nodos hijos. Aquí tenemos la fórmula de la ganancia de información. Una vez calculada la impureza de cada nodo, ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular la ganancia de información tras esta división de puntos de datos. La impureza del nodo padre es 0.667. D left dividido por dp es 50 dividido por 150. La impureza de Gini de este nodo izquierdo es 0, más el número de puntos de datos del nodo derecho de right, que son 100, dividido por el número de datos del nodo original, que son 150. Y eso multiplicado por la impureza del nodo derecho, que es 0.5. Llevamos a cabo los cálculos. 0.667 menos 50 dividido por 150 multiplicado por 0 da 0. Y 100 dividido por 150 es igual a 1/3, multiplicado por 0.5, que es igual a 1/6, que es 0.167. Así que la ganancia de información en la primera división de puntos de datos de este árbol de decisión es 0.667 menos 0.167, que es igual a 0.500. Un valor muy alto que nos ha ayudado a reducir la incertidumbre de los datos, proceso que el modelo seguirá llevando a cabo con el resto de los nodos hasta alcanzar los criterios de parada determinados. En este caso completo, tras una profundidad de anidamiento de 3. Una vez más debe quedar también claro que tanto en estos modelos más sencillos, especialmente en cuanto al tamaño de la muestra, los criterios automáticos son exclusivamente matemáticos, pero las decisiones últimas y en las partes clave del proceso, aunque no sean al final, siguen siendo humanas. Aquí indicando una profundidad de anidamiento o un número mínimo de puntos de datos para detener un nodo. En los LLMs con el denominado genéricamente proceso de alineamiento que vimos en el curso de IA generativa. En ese curso, cuando usamos la versión 2 de GPT, que no contaba con el proceso de alineamiento actual y se basaba casi exclusivamente en cálculos matemáticos, cuando le pedías que completara frases como los judíos son, o los negros son,
o las mujeres, los homosexuales. En la tercera o cuarta contestación incluiría siempre un comentario racista, machista, homófobo o homofobox, como muy bien lo definían en las hogueras que proliferan por el Levante ahora que se acerca San Juan. GPT-2 recogía con precisión matemática todas las miserias humanas. Terminamos con una segunda versión del código en el que le indicamos que lleve a cabo el cálculo de la impureza usando la entropía de Shannon, que sirve también para ver en funcionamiento uno de los elementos clave de la tan trascendental como desconocida teoría de la información de Shannon, que tratamos en este otro vídeo y que aportó también precisión matemática al mundo digital.